Hola, hola, mis queridos estudiantes de grado tercero. Bienvenidos a su clase virtual con la profe Viviana Reyes. Vamos a seguir aprendiendo en casa y hoy vamos a retomar el tema de los animales. Entonces, para que empecemos nuestra clase así muy enérgicos, quiero agradecerles antes que nada a ustedes y a sus papitos por la oportunidad que hemos tenido de compartir desde otra manera, de otra forma diferente de hacer. Entonces agradecerles a ustedes por la disposición, por todas las cosas que han aprendido. Es un proceso diferente, entonces como todo, pues debemos acoplarnos a él. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Listo, características de los animales. Uno de los temas que nosotros vimos en las clases que yo les enviaba por la plataforma era efectivamente características de los animales. ¿Listo? Son heterótrofos. ¿Quién me recuerda qué son heterótrofos? Esa palabra ya la hemos visto varias veces. Sin embargo, les doy una pista. Cuando son heterótrofos, o cuando hablamos de los heterótrofos, o más bien, hablemos de las plantas, que es lo contrario. Las plantas tienen una facilidad y es que ellas pueden fabricar su alimento por medio de la fotosíntesis. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué son los heterótrofos? Comenten con sus papás, con los hermanitos que tengan en la casa. Y sí, efectivamente, son aquellos organismos que no pueden fabricar su propio alimento, sino que lo obtienen de otros seres vivos. ¿Listo? Bueno, también vamos a hablar de que se pueden desplazar, efectivamente, los animales se pueden desplazar de diferentes maneras. Tienen diferentes estructuras en su cuerpo que les permiten hacer este ejercicio. Uno lo hacen volando, como vemos aquí en nuestras aves, aunque no todas vuelan. Por ejemplo, la avestruz es un ave, pero no puede volar por la envergadura de su cuerpo, porque su cuerpo es muy grande, entonces no le permite volar. Bien, pero hay otras en su mayoría que son voladoras. Bien, lo hacen también nadando, provistos de aletas, algunos tienen escamas en su cuerpo que les permiten efectivamente hacer ese ejercicio. Otros lo hacen corriendo o trepando, ¿cierto? Entonces vemos las estructuras de las paticas de los animales terrestres en su mayoría, que tienen, por ejemplo, tienen pezuñas, o sea, dos deditos, o que son duras, además de eso, como lo de los venados, lo de los cerdos, listo, lo de las vacas. También lo hacen con sus paticas, que tienen almohadillitas en sus paticas, y eso les permite pues tener un mejor agarre al suelo, ¿bien? Otros seres vivos que no tienen ni alas, ni patas, ni aletas, que son o sea, como en el caso de las serpientes, que es un reptil, ¿listo? Ella pues utiliza su cuerpo para desplazarse, ¿bien? Vamos a retirar un poquito esto. Ahora sí, listo. La respiración de los animales, aunque es un tema que lo vamos a retomar más adelante, pero pues vemos cuatro formas de respiración. Efectivamente, la cutánea, es decir, por medio de la piel. La branquial, por medio de branquias, sobre todo en los peces. La pulmonar, que la mayoría de los animales, por medio de sus pulmones, y la respiración traqueal, que es la mayoría de los insectos. Bien. Vamos a ver qué pasó. Bien, responden a estímulos, efectivamente todos los seres vivos, no solamente los animales, todos los seres vivos respondemos a estímulos. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es el ojito, y de la mayoría de los animales, y por no decir que todos, responden al estímulo de la luz. Entonces, si nosotros tenemos un gatico, por ejemplo, en la casa de mascota, o un perrito, podemos hacer el ejercicio cuando, por ejemplo, ellos están en el sol. Entonces, cuando ellos están en el sol, la pupila se vuelve una rayita en su ojito, ¿bien? Y se vuelve más delgadita. Cuando están en la sombra, pues se ve mucho más grande. ¿Listo? ¿Por qué más grande? Porque pues la amplitud les permite absorber la mayor cantidad de luz que hay en el medio para poder observar. Bien, también los animales responden a estímulos, por ejemplo, de la temperatura. ¿Listo? Cuando necesitamos, o cuando los animales necesitan desplazarse a un lugar más cálido, ¿bien? O la hibernación también. A la presa, por ejemplo, la presa y el depredador. Entonces la presa utiliza un mecanismo de defensa y el cazador pues utiliza sus diferentes mecanismos para poder cazar esa presa. Bien, cumplen un ciclo de vida, efectivamente, pues todos los animales no tienen la misma
los mismos cambios. Por ejemplo, algunos de ellos tienen metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo largo de su vida su cuerpo va cambiando de forma, como por ejemplo las mariposas, como por ejemplo los escarabajos, también las renacuajos, las ranas, los sapitos, ¿listo? Y las mariposas. Y otros, por ejemplo, simplemente van cambiando de tamaño, como por ejemplo las tortugas y la mayoría de los animales. ¿Listo? Perdón, mira con este. Y efectivamente se comunican entre sí, claro que sí, todos los animales se comunican entre sí, ellos lo hacen por medio de sonidos, otros lo hacen cambiando de color, por ejemplo, otros lo hacen con pigmentos en su piel, otros lo hacen con venenos, otros lo hacen bueno, venenos que tienen sobre su cuerpo o que pueden expulsar. Entonces, en ese orden de ideas, pues ellos lo utilizan o bien para alertar a otros seres vivos de su misma especie, o para mecanismo de defensa, o para cazar. Bien. Listo, entonces. Vamos ahora con los animales invertebrados. Eso fue una de las tareitas que vimos en nuestras clases virtuales. Entonces, animales invertebrados. ¿Por qué se les llaman animales invertebrados? Contesten ahí, compartan con sus papitos. Efectivamente, porque no tienen estructura interna. Bien, no tienen huesitos. Entonces están divididos en dos grupos: los metazoos, que no tienen apéndices articulados ni paticas, y los artrópodos, que efectivamente sí lo tienen. Ninguno de los dos tienen esqueletos, pero sí tienen, digamos en el caso de los artrópodos, sí tienen estructuras externas. A esas estructuras externas se les llaman exoesqueleto, es decir, un esqueleto que está por fuera o una parte dura que va por fuera de su cuerpo y los protege, quizás de pronto de depredadores o de la misma naturaleza. ¿Listo? Están los nidarios, que tenemos las medusas. ¿Listo? Los gusanos. Los gusanos hay planos y hay redondos. ¿Listo? La mayoría de ellos viven en el agua, pero otros son parásitos de otros seres vivos. Por ejemplo, en los perritos, inclusive en nosotros mismos también podemos tener gusanos como parásitos, es decir, que causan enfermedades, y además de eso, pues son bastante molestos, ¿no? En alguna ocasión alguna niña me contaba: sí, profe, es que yo llevé a mi perrito porque estaba enfermo del estómago, y efectivamente le hicieron un examen, le dieron una purga y le salieron muchos gusanos en la materia fecal, y efectivamente sí. Los moluscos, como los caracoles, lo que yo les decía, esa conchita que les permite guardarse, resguardarse su cuerpo frágil. Los equinodermos, como las estrellitas de mar. ¿Listo? Los poríferos, que son los animales más sencillos, no tienen órganos internos, no tienen cerebro ni nada por el estilo. Bien, pero pues algunas personas lo confunden con plantas y no, ellos son animales. Los crustáceos, como los cangrejos, tienen sus 4 pares de paticas. Los insectos, la mayoría de los insectos, los escarabajos sí tienen su concha dura, su exoesqueleto bastante fuerte que les permite protegerse. Los arácnidos y finalmente los miriápodos, que están los 100 pies y los 1000 pies. Animales vertebrados. En los animales vertebrados tenemos 5 grandes grupos. ¿Listo? Digamos que son los animales como más recientes, bueno, que han venido evolucionando más a lo largo de la historia. ¿Listo? Vamos a empezar con las aves. Entonces aquí tenemos aves efectivamente voladoras. Hay aves que no son voladoras, como por ejemplo las gallinas, el avestruz, no son aves voladoras, aunque pertenecen a este grupo. Su cuerpo está lleno de plumas, tienen picos de diferentes maneras que les permiten alimentarse. Algunos son carnívoros, otros son herbívoros y otros son omnívoros. ¿Listo? Los anfibios, que su piel es lisa, siempre son de sangre fría, son fríos, permanecen en el agua, sufren metamorfosis. ¿Listo? Los reptiles, que tenemos acá la serpiente, que no tiene patas efectivamente, y este que sí las tiene. ¿Listo? Son de sangre fría también, necesitan estar fuera en el sol para calentarse un poco y regular la temperatura de su cuerpo. Los peces, completamente viven en el agua, poseen escamas. ¿Listo? Y finalmente los mamíferos, a los cuales nosotros también pertenecemos. ¿Listo? Ahora vamos con la nutrición de los animales. Entonces efectivamente vemos aquí nuestro paralelo de la forma de nutrición de los animales herbívoros, porque se alimentan de, muy bien, se alimentan de hierbas.
Tenemos aquí varios ejemplos, pero no solamente hierbas, también consumen hojas, tallos, flores, frutos, ¿listo? Raíces, todas las estructuras de la planta. Carnívoros, porque pues su dieta normalmente es a base de otros animales, ¿listo? Y finalmente los omnívoros, que tienen dieta tanto de herbívoros como de carnívoros, es decir, que comen de los dos. Por ejemplo, la gallina, el cerdo, son animales, el mono hace parte de este grupo, ¿listo? Reproducción en animales, ¿listo? Hay dos formas de reproducción en animales, una forma asexual, es decir, que solo necesita un organismo, como los ejemplos que tenemos aquí, la fragmentación de la estrellita de mar, y a partir de esa estrellita pues se genera una nueva, ¿listo? O la gemación, que es un hijito que le sale a la hidra y pues a partir de ahí genera otro ser vivo, ¿listo? La reproducción sexual, como su nombre indica, necesita dos seres vivos, macho y hembra, ¿listo? Esta reproducción de los animales vivíparos, que ¿dónde tienen el bebé? En la pancita, muy bien, en el vientre de la mamá. Animales vivíparos, es decir, que su reproducción es por medio de huevos. Y finalmente, la reproducción ovovivípara, es decir, que mezcla los dos dentro de la mamá, pero dentro de huevos, ¿listo? Como los tiburones, las serpientes, la mantarraya, algunos lagartos poseen este tipo de reproducción. Y finalmente tenemos la respiración. Cuando hablamos de respiración tenemos 4 tipos diferentes de respiración. Vamos a bajar un poquito acá. Ahora sí. Entonces tenemos respiración cutánea, es decir, que respiran por medio de la piel. Por lo general son de sangre fría. ¿Listo? Y su piel siempre debe estar húmeda para facilitar esa respiración. ¿Listo? Branquial, la de los peces, es decir, que obtienen el oxígeno del agua. ¿Y quién fabrica el oxígeno en el agua? ¿Quién? Efectivamente, las algas. Muy bien. ¿Listo? Respiración pulmonar. Entonces utilizan todas las vías respiratorias. Entonces ingresa por las fosas nasales. Baja por pues, todas las vías respiratorias, la faringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, bronquiolos, pulmones, ¿listo? Y cuando se realiza el intercambio gaseoso en la sangre, entonces se elimina el dióxido de carbono. Muy bien. Y finalmente la respiración traqueal, que es propia de todos los insectos y efectivamente, pues en este caso, utilizan unas tráqueas, que son unas estructuras que tienen al lado de la cabeza, que les permiten obtener efectivamente el oxígeno del ambiente. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Pueden observar este video las veces que quieran, no hay ningún problema. Pueden llevarlo con ustedes donde quieran. Es un placer para mí compartir con ustedes desde este medio, de esta forma, a pesar de la distancia. Bien, entonces un abracito fuerte para todos. Dios me los bendiga, a sus familias también. Un bendecido día. Y nada, espero sus buenos comentarios por medio de la plataforma. Entonces, buen día, bye bye.